Buenas a todos. Bueno, como les había comentado en la clase, la idea es trabajar un poco en lo de la colorización de nuestro concept. Yo voy a usar pues este que tengo a la mano, este que había comenzado alguna vez en un curso anterior. Entonces la idea pues es como para agilizar, ¿cierto? Para tener como entrar al grano de una vez. Sin embargo, yo voy a darle pues algunos toques finales, me faltan algunas sombras, entonces voy a hacer acelerar el video mientras termino de darle esos eh, detallitos adicionales. ¿Qué necesitamos nosotros para esto? Digamos que hay varias alternativas para hacer esa colorización. Lo ideal es que no afectemos la capa directamente, aunque pueden haber algunas formas de pintar que sí nos exigen que se trabaje sobre la misma capa. Vamos a comenzar con esa, entonces duplicaré la capa nuevamente porque voy a pintar sobre ella. O sea, ya lo que haga sobre ella va a quedar directo. Para eso entonces voy a usar la herramienta de pincel y lo importante de esta técnica de colorizado es entrar en los modos, acá arriba en la parte superior, en los modos del pincel. O sea, tengo que tener seleccionado el pincel y todos estos son modos, ¿cierto? Ya dependerá de cuál es el modo que ustedes usen, que es ya como parte de que practiquen, de que prueben cuál es el que más se acomoda a cada una de las partes. Porque puede que para el piso a mí me funcione, no sé, multiply, pero puede que me funcione screen para el cielo, ¿cierto? Entonces ya es cuestión de que se pruebe. Entonces vamos a mirar un poco, por decir algo, voy a utilizar screen y efectivamente lo voy a hacer para el cielo. Vamos a ver qué pasa si yo lo aplico. Entonces voy a usar un color más o menos el que yo esté pensando para mi cielo. En este caso voy a usar como un poco un azul claro y le voy a poner baja opacidad porque voy a trabajar con mucho cuidado. Entonces le pongo una dureza muy suave y comenzaré a pintar. Entonces ahí se nota un poco la influencia del azul, ¿cierto? Se puede apreciar que va tomando pues como tono. Incluso miren que si me meto ya en la zona de, del, de las montañas ya se logra ver pues como el color, la influencia del color. ¿Por qué? Porque en el modo de screen funciona, o sea, afecta más los colores oscuros que los claros, ¿cierto? Vamos a probar aplicándole multiply a ese mismo. Entonces miren que al aplicar multiply me afecta mucho más los colores claros que los oscuros. Incluso los oscuros no me los toca tanto. Entonces puede ser como una mezcla ahí, ¿cierto? Puede que no sea del todo importante, pues como tan necesario no pasarme. Aunque en este modo, como estoy trabajando directamente sobre el, el, la textura, el color a blanco y negro, creo que sí es más peligroso, o sea, tengo que poner más cuidado de no salirme. Pero puedo pintar las montañas, miren que aquí voy a empezar a aplicarle unos tonos verdes. Estoy con la opción de multiply y efectivamente ya va tornándose verdoso las imágenes, ¿cierto? Eso sería pues una forma de colorizar. No es la que yo más recomiendo, porque miren que ya empieza a tener influencias, incluso se ve como un poco ese trabajo como cuando colorizaban antes las fotografías viejas, se ve como muy, digamos, muy montado, ¿cierto?
Bueno, esta técnica igual sirve, el hecho de que de pronto no sirva para todas las cosas, sí sirve para algunas. Por ejemplo, si yo le quisiera dar brillos metálicos a algunos materiales, utilizando la de Color Dodge, en español sería sobreexponer color o sobreexposición lineal, yo puedo darle unos brillos muy interesantes que no los puedo hacer de otra manera. Entonces, por ejemplo, ahí este tipo de colores como más neones, los debo aplicar sobre la misma capa. Puede ser ya una vez le haya dado color pues, al resto de las cosas. Y miren que se ve incluso ya el solo hecho de haber pasado el color dodge de esa manera en un sector particular y forzarlo me hace dar la sensación de que estos objetos son metálicos, ¿cierto? Pareciese que fueran como metálicos. Entonces es una excelente manera, pues en este caso, de darle color a esos elementos más brillantes. Por ejemplo, si quisiera que estas fueran luces, yo podría, voy a probarlo así con un azul. Yo puedo acá jugar con ese color dodge y miren que efectivamente me da ese halo de luz que si lo sigo pasando comienza a hacerse, a tornarse blanco. Y por ejemplo podría usar ya el pincel mucho más grande para que esos colores estén ahí. Entonces así pues miren que se genera una atmósfera muy interesante, pero como les digo yo preferiría trabajar los tonos iniciales, los preferiría trabajar con herramienta, con capas aparte, hacerlo en capas aparte. Bueno, entonces más o menos esto sería un poco cómo se aplicarían colores. Aquí pues aprovechando que estoy utilizando luces, es importante que tengan en cuenta que cuando se usen fuentes de luz, procurar que los elementos que estén cerquita tengan la influencia de esa luz, ¿cierto? Por ejemplo, yo pinto los objetos azul en los puntos donde esas luces podrían estar pegándoles, ¿cierto? Con esto hay que ser muy cuidadosos porque así hacemos que se vea mucho más real. Incluso en el piso que no tiene una reflexión tan grande, a pesar de este se ve muy translúcido o por lo menos muy brillante porque miren que se reflejan algunas cosas. Entonces sí sería bueno que esas luces se vieran reflejadas. En esta roca de acá, por ejemplo, debería verse bien reflejado ese azul. En las montañas un poco también, a pesar de que ellas son mucho más grandes. E incluso acá se podría jugar un poco con un borde, una luz de pelo que está siendo influenciada por esas luces que vemos ahí. Entonces, bueno, eso sería como la primera manera, utilizando los modos de fusión del pincel que están en la parte superior. Muy bien, entonces voy a apagar esta capa. Esta sería, digamos, pinceles, modos de fusión. La voy a apagar y voy a continuar con esta otra anterior. Voy a duplicarla nuevamente como por no tener el riesgo de dañarla. Y la otra técnica sería usando la capa por encima. Vamos a crear una capa debajo. La capa principal, o sea, la de blanco y negro, estaría encima. Y donde vamos a pintar está debajo. Bien, entonces esta capa de abajo es donde vamos a darle color. En este caso vamos a usar la capa de arriba como un multiply, ¿cierto? Esta capa de abajo la vamos a pintar de blanco. Eso va a hacer que la imagen se vea tal cual, ¿cierto? Pero si yo pinto en esa capa inferior con colores, ellos van a empezar a influenciar el fondo o pues los tonos grises, ¿cierto? Esta sería una muy buena forma de pintar porque pues en este caso yo me puedo pasar sin ningún problema, ¿cierto? Yo me puedo pasar, puedo corregir el color, por ejemplo en este caso pues hoy estoy pintándolo con mucha intensidad,
para que miremos un poco cómo podemos pues como pulir, ¿cierto? Pero yo acá tranquilamente puedo pintar ese cielo como con cierto desorden, porque después puedo coger con otros tonos, puedo comenzar a pintar encima sin ningún problema, porque no estoy afectando los tonos que tiene originalmente la escala de grises que estoy usando. Puedo ver todos los volúmenes y se mantiene pues todo bien. O sea, la corrección es simplemente o pintar encima. Por ejemplo, si a mí se me va aquí el verde, pues yo puedo volver a coger el azul y pues pinto. Así digamos que facilito mucho el trabajo. Se pueden mezclar colores, obviamente. Yo estoy acá usando inicialmente unos colores muy planos, pero puedo usar cualquier cantidad de mezcla, ¿cierto? Miren, sobre el verde utilizo otro. Puedo utilizar otros colores. No sé, aquí podría ser un color tierra. Que procurar, digamos, usarlos más claros. O sea, si yo tengo una idea de un color, acá se tienden a oscurecer bastante, pues porque estamos hablando de tonos oscuros en escalas de grises. Entonces yo tengo que usar colores más claros de los que me imagino. Por ejemplo, en esta montaña negra que hay acá, pues si yo quiero que sea con este verde que hay acá, lo más probable es que mejor use este, porque al yo pintar encima, como ven, el color se va a oscurecer por la capa oscura que tiene encima de color, ¿cierto? De hecho, pues para eso se hace la escala de grises, inicialmente para yo poder colorizar más fácil. Obviamente, pues acá estoy haciéndolo de manera muy rápida. Esto hay que tenerle mucha paciencia, de la misma forma que se pintan las cosas, pues hay que hacerlo con cuidado acá. Y digamos que inicialmente yo puedo tirar unos shapes de color muy planos, pero a medida que avance debería ir ya a comenzar a matizar todo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estoy pintando esta parte, pero la de arriba no quiero que sea como tan verdosa, sino que sea más cafezudita, entonces le aplico un color café. Ustedes pueden combinar procesos, es decir, como les decía ahorita, para las luces es mejor tal vez utilizar ya la misma capa y usar los modos de fusión del pincel, pero para el resto de los colores planos yo puedo usar esto, ¿cierto? O sea, puedo mezclar esas dos técnicas, incluso una tercera que veremos a continuación, enseguida. Primero pues quiero como tirar algunos colores muy rápidos. Aquí por ejemplo voy a tirar en una capa adicional, no puedo hacer la cantidad de capas que quiera. Aquí voy a tirar el piso mío va a ser un poco más azul. Los colores pues todavía no son los definitivos, solo estoy haciendo unas pruebas rápidas. Y bueno, miren que como estoy utilizando una capa adicional, se mezclan diferente. La ventaja que tiene hacerlo en esta capa adicional es que pues miren, yo me estoy pasando, pero puedo coger con la herramienta borrador y borraré las zonas donde me he pasado, ¿cierto? Acá pues repito, lo estoy haciendo muy rápido para que más o menos veamos el proceso, pero obviamente la idea es que ustedes lo hagan con su debida calma, ¿cierto? Entonces miremos que ahí pues se ve mucho mejor. Voy a aplicar aquí en las caseticas color más café.
Esos verdes me parecen muy escandalosos, entonces como los siento muy escandalosos puedo empezarlos a matizar levemente aquí con unos tonos más terrosos. Cuando yo utilizo colores terrosos estoy refiriéndome a usar colores cercanos al gris, y al yo aplicarlos sobre otros colores, técnicamente estoy haciendo un proceso que se llama quebrar colores. Ahí los estoy, digamos, quebrando un poco. De la misma forma que usábamos el dedo en las imágenes anteriores, pues cuando estábamos haciendo la escala de grises, yo puedo usar tranquilamente el dedo aquí para entremezclar objetos, para entremezclar esos colores y tirarlos por diferentes áreas. Se puede con toda tranquilidad, y así puedo hacer combinaciones nuevas. También puedo usar texturas o pinceles de textura para que los colores no se vean del todo planos, ¿cierto? Y pues procurar tampoco que los colores estén por fuera de las texturas, ¿cierto? Como intentar seguir un poco el patrón de las texturas. Igual en este caso pues todavía no lo estoy haciendo con mucho cuidado porque solo era para mostrarles pues como la técnica. Yo, como recuerdan, inicialmente puse multiplicar en la capa gris de escala de grises para que se puedan ver estos colores. Miren pues en realidad lo que se pintó, y yo estoy aplicando encima este modo de fusión. Pueden explorar también no ponerle multiply sino otro tipo de fusiones de capa a la escala de grises, y puede que se encuentren con pues, no sé, con alguna idea un poco más precisa de lo que ustedes desean. Por ejemplo, el Hard Light, miren que también pues funciona bien como en cuestiones de color. Tal vez este es un poco el Linear Light, pero me parece que es bastante más contrastado. Y bueno, pues acá ven pues los otros, ¿cierto? Digamos que en realidad me parece que funcionan muy bien el Hard Light y el Multiply. El Multiply apaga bastante los colores. Si yo quisiera levantar estos colores, ya al final puedo o mezclar todos y darle ya unos niveles, o probar darle niveles de una vez a la capa en cuestión. Por ejemplo, si yo hago esto, si yo le doy niveles a mi capa, al dibujo a blanco y negro, puedo, digamos que, subir un poco sus colores. Pero creo que lo más recomendable sí sería mezclando las capas y aplicando los modos de fusión. Puede llegar uno pues a como a unos colores mejor combinados. Entonces esta sería pues otra forma de darles color a esos objetos. Bueno, y vamos a ver el otro modo. El otro modo, bueno, voy a coger nuevamente una mezcla de capas aquí. Aquí tenemos la capa. Y lo que voy a hacer no es pintar debajo, sino encima. Voy a crear capas encima. Esta forma de pintar tiene muchas ventajas, sobre todo que me permite hacer diferentes modos de fusión. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí el Hard Light en esta capa, y si quiero usar el Multiply en esta otra lo puedo hacer. Entonces acá por ejemplo le puedo poner Hard Light y acá le puedo poner Multiply. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta roca se pinte con Multiply. Entonces, como ya está asignado el Multiply, yo simplemente voy a comenzar a pintar, y efectivamente miren que el color se pega de la manera en la que está habilitado el Multiply, ¿cierto? Pero yo quiero que adicional a eso, encima de yo aplique, vamos a acercarnos un poco, yo quiero aplicar adicional a ese, bueno, primero voy a hacer una mezclita rápida de colores ahí, como para
darle más color, más sazón a eso. Entonces miren que estoy usando algunos colores más claros, más terrosos, otros más verdosos, y así me voy yendo para que se vaya matizando. Entonces miren que con el multiply simplemente es pasar encima y se ve bastante bien, bastante decente el acabado, me gusta mucho. Para resaltar las partes oscuras puedo usar tonos mucho más, obviamente más oscuros. Vamos a probar aquí, a ver qué pasa. Efectivamente se ve muy bien, me resalta esas zonas que van más oscuras y me mantienen los colores. Pero también quiero agregarle a esa zona, quiero agregarle a ver, yo hago por acá unas cositas adicionales. Aquí tal vez un poco de dedo para suavizar. Aquí voy a volverle a meter un poco más como de zonita de textura. Y con dedo lo hago con cierto cuidado de no acabar del todo sus colores. Y quiero, digamos, utilizar Hardlight en algunas cosas de ahí. Vamos a mirar qué diferencia trae si utilizo un Hardlight ahí. Por ejemplo, con esto. Perdón, no había aplicado. Entonces el Hardlight lo que hace es que sea como mucho más marcado, al parecer, todo. Entonces miren que lo puedo mezclar texturas utilizando los diferentes modos de fusión con esta estrategia de colorización. Probemos con el overlay, tampoco parece que afecte. No, disculpen, acá el overlay sí me genera pues una combinación distinta, bastante interesante acá. Y puedo entremezclar esas tres, como les decía, o sea, puedo jugar como con todas esas gamas de colores para generar unas texturas mucho más interesantes que con los otros, y son fáciles de controlar. Se va a mantener siempre los colores sin alterarse pues como los fondos, y bueno, queda bien. Miren acá pues más o menos la influencia de las capas en una capa clara, y ya aquí pues con la influencia sobre el trabajo. Bueno, entonces aquí ya con eso la idea sería pues pintar el resto de elementos. Recuerden que si por ejemplo yo quisiera darle unas luces, esas luces sería lo mejor tirarlas al final, porque yo podría duplicar digamos la capa ya con todos los colores finales, y no sé, si yo quisiera aquí ponerle unos destellitos, lo podría hacer ya pintando con un pincel en color Dodge, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya sí me funciona, me aplica pues como el efecto. Y salen pues como esos elementos. Esos brillos serían muy buenos para el final. E incluso por acá uno podría hacer fusiones de capa, por ejemplo con estos que habíamos hecho. Mirar a ver cómo pueden mezclarse esa con esa otra. Cierto, miren que ahí como que se puede ver interesante. Y bueno, eso sería como la idea, muchachos. Entonces ya saben, repito así rápidamente, tenemos una primera opción que es pintar directamente sobre la imagen con los pinceles y sus modos de fusión que están acá arriba. Utilizar el pincel directamente sobre la imagen. Tendríamos la otra opción que es poner el objeto encima, el color, y darle colores debajo, ¿cierto? Que funciona bien, o sea, no crean que porque lo tire así rápido es que no se ve bien, pero es una cuestión de ir trabajándole y queda muy bien, también es una opción. Pero la que considero yo más funcional es utilizar las capas, o sea, está haciendo la capa principal
y las capas encima. Cada una de esas capas va a tener una influencia de diferentes modos de fusión de las capas, que los modos de fusión los asignamos aquí. O sea, yo selecciono la capa y si esta va a ser hard light, entonces busco hard light aquí o pongo cualquier otra y puedo poner cuantas capas considere necesario. Entonces la idea sería esa, muchachos, que puedan agilizar ese proceso y bueno, en el correo les diré la fecha para cuando que terminemos la colorización total. La idea es que apliquen el que ustedes más consideren o mezclen las tres técnicas y procuren que los colores los pinten con calma, no tómense en el tiempo para hacerlo, no lo hagan todo a la ligera. Les agradezco muchísimo.